Bien, estamos de regreso a la Central Informaciones y como ya lo veníamos anunciando, en estos momentos vamos a conversar con el doctor Hugo Lozada, médico psiquiatra, para que nos ayude a entender cómo reconocer a las personas violentas. Casos de feminicidio, de violencia, vemos a diario, pero estas ya son las consecuencias finales. Vamos a tratar de conversar con él para tratar justamente de entender y evitar ese tipo de situaciones a futuro. ¿Cómo está, doctor Lozada? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes y, bueno, con todo gusto en poder conversar con ustedes. Bueno, como venía comentando, estos casos de feminicidio, de violencia, los vemos a diario, pero me parece que ya son la consecuencia a situaciones que se podrían haber detenido, se podrían haber frenado si pudiéramos detectar estos actos. Sí, indudablemente tienes razón. El Perú es uno de los países que tiene una alta tasa de agresividad hacia la mujer. Se dice que 1 de cada 4 mujeres ha sido en algún momento agredida física o verbalmente, siendo una ciudad como el Cusco una de las ciudades justamente que mayor violencia ejercen sobre la mujer, cuyas estadísticas son tan parecidas como las que existen en países africanos, como Zambia, por ejemplo, ¿no? Bien, doctor, pero ¿cómo es que podemos identificar estas situaciones? Porque ya estamos hablando a veces de estos casos de violencia de parejas que tienen a veces algunos meses, otros que son casadas, pero en fin, esto se tiene que detectar cuando uno recién está conociendo a la persona. Y en diferentes ámbitos, me imagino. Exactamente, lo que tú estás diciendo tienes mucha razón. Lamentablemente, la mujer, cuando está en toda esa etapa de enamoramiento, que es donde nosotros, entre comillas, los hombres, mostramos una mejor cara, siempre podemos vernos desbordados. Hombres y mujeres. Podemos vernos desbordados. Y muchas veces justifica la pareja ese accionar. No se dio cuenta, no quiso hacerlo. Y el hombre o la mujer lo minimiza. No fue un empujón, no me di cuenta. Pero indudablemente se puede, si uno comienza a analizar, se puede ir dando cuenta que ha sido víctima de una escalada de agresión. Exacto, exactamente. Y eso es justamente a lo que quería llegar. Porque ya para que una persona te levante la mano, tiene que haber pasado una serie de cosas antes que uno tiene que ser capaz de poder detectarlos. No sé, me imagino, doctor, de repente conocer un poco la relación con su familia, ¿podría ayudarnos? Sí, indudablemente nosotros podemos hacer réplica. O sea, por ejemplo, el haber visto que el padre le pegaba a nuestra madre, en nosotros puede también ser motivo de un aprendizaje, lo que se llama un aprendizaje vicario u observacional. Yo he visto, por lo tanto replico. El otro contexto es justamente cuando han sido muy permisivos conmigo. He estado en un hogar machista donde muchas veces pues se considera a la mujer como el ama de, ni siquiera el ama de casa, sino la persona servil que tiene que hacer, digamos, la atención tanto al padre como a los hijos hombres. Entonces nosotros estamos viendo que hay un conjunto, y bueno, y si esto se suma ya trastornos de personalidad, pues indudablemente que es un detonante bastante grande. Claro, entonces aquí podríamos empezar para intentar reconocer a una persona agresiva, violenta. Lo primero podría ser preguntarle tal vez cómo es tu relación con tus papás, cómo ha sido de pequeño, cómo está actualmente. Eso podría ser un indicador. Sí, cómo ha sido la dinámica familiar que se ha tenido, claro. Ahora, también el desenvolvimiento en la sociedad, ¿no? O sea, a ver si él tiene, o esta persona tiene tipo de reacciones, es poco tolerante, o tiene también que ver. Bueno, indudablemente que sí, ¿no? O sea, si es una persona con baja tolerancia a la frustración, indudablemente puede desarrollar conductas de tipo agresiva y donde también se muestre que sean personas pues que su autocontrol es muy pobre. Entonces yo puedo dirigir el objeto de agresión a un hombre o una mujer también. Claro. Es que a veces también, doctor, es muy difícil darse cuenta porque uno... un grupo de amigos, por ejemplo, no sé si lo tiende a camuflar o mostrar esta mejor versión que decíamos al inicio. Entonces es un poco complicado, ¿no? Eso es cierto. También las mismas amistades, el que minimicen muchas de estas acciones, ¿no? Y que nosotros nos vamos dando cuenta desde chico, desde la manera como él se dirige, por ejemplo, si en el caso de un hombre, cómo se dirige en su trato con una mujer, desde los modales que puede estar expresándole a la otra persona. Entonces nosotros, lo único evidente, indudablemente en el ser humano para poder sacar conclusiones, es la conducta. O sea, yo te puedo decir, yo soy muy educado con una mujer, que soy muy amable, pero si a la hora de la hora, yo realmente, por ejemplo, desde chico, desde abrir la puerta, por ejemplo, de un carro, desde ceder un asiento, no estoy viendo ese tipo de conductas, indudablemente que si esto se suma ya a componentes de personalidad, pues indudablemente va a estallar tarde o temprano. Entonces también la manera en nosotros cómo nos desenvolvemos físicamente, estas actitudes no solo de abrir la puerta, sino también, no sé,
saludarla tan sencillamente como eso, buenas tardes, ¿cómo estás? Ayudarla. Hay que reconocer también que indudablemente hay momentos en que se requiere de repente la mayor fuerza, porque el hombre la tiene en ese momento, de ayudar, ¿sabes qué? A la madre a cargar la bolsa de mercado. Desde esos momentos tan simples es que nosotros nos damos cuenta cuál es el perfil de esa persona. Doctor, ¿y qué pasa del otro lado? ¿Qué pasa de esa persona que, como decía usted, encubre y trata de justificar este actuar, ¿no? Este actuar agresivo, este actuar violento? Claro, ahí viene la otra parte. He sido víctima en mi hogar donde yo he visto que mi madre era la que sollozaba a escondidas. Como yo tenía una paciente que comentaba que ella había sido víctima de la agresión del marido y su madre se le acercó y le dijo, hijita, las mujeres hemos nacido para sufrir. O sea, mira cómo va el aspecto psicológico, cómo yo también puedo ir sin quererlo, puedo yo ir alienando esa mente. Claro, no necesariamente es una regla, ¿no? Porque a veces puede ser totalmente el inverso. Indudablemente que no, claro, pero a lo que voy yo, como a veces, ahí viene el rol de los padres, cómo los padres podemos comenzar a criar hijos asertivos. ¿Qué es un hijo asertivo? Es aquel que reconoce sus derechos, reconoce también el de los demás, va a hacer respetar el suyo y va a respetar el de los demás. Entonces, nosotros, nuestros padres, es entregar ciudadanos buenos al mundo. Esa es nuestra misión. ¿Cuándo fallamos? Cuando vemos estas cosas. Por los dos lados, porque indudablemente hay también lo que se llama la víctima provocadora, entre comillas. ¿Qué es eso? O sea, es aquella persona que muchas veces con esa actitud demasiado sumisa provoca que la otra persona la vea porque sabe que no va a encontrar mayor resistencia. Entonces, se juntan la complementariedad muchas veces. Sin duda, y estas cosas que vemos ya en las noticias, los actos de violencia, de feminicidio, y que cada vez, no sé, me parece a mí son mucho más fuertes, más crudos, pues ya nos están mostrando una realidad que sin duda es bastante triste, es bastante complicada y que ya demuestra además una consecuencia que no deberíamos pues dejarla pasar. Claro, y como en este caso decía problemas de personalidad, cuando estaba hablando que había la celotipia por parte de él, ¿no? O sea, ese celópata, esa persona que tiene celos enfermizos y que muchas veces la mujer los acepta y los ve desde enamorado. Ve, por ejemplo, el hombre, no salgas, mira, te he estado viendo que estás mirando a otra persona y la mujer se somete y piensa, lo hace por amor. Y no es que lo haga por amor, sino que lo hace como parte de esa personalidad anómala que tiene. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a observar cómo son ese tipo también de actitudes. No confundamos el celo normal con el celo patológico o enfermizo. Es que claro, es que a veces esto no se ve en casa y me parece a mí, no sé, doctor, que ahí en todo caso la escuela tendría un rol importante también. Claro. Exactamente, la escuela, por eso es que es tan importante que en las escuelas existan los psicólogos que están, lamentablemente, tienen una cantidad insuficiente en todos los colegios de Lima, porque no hay ninguno que se salve, ¿eh? Entonces, ahí es como tú dices, empezar por una psicoeducación justamente de que las personas, no hablemos del hombre y la mujer, hagamos seres asertivos, hagamos seres que se sientan bien de alguna manera con su forma de ser y no estar ni siendo muy agresivos con los demás, ni siendo de alguna manera muy sumisos. Por ejemplo, yo recuerdo que una mujer, me acuerdo que llegó a la consulta y lo que me contestó a mí fue realmente horroroso y me dijo, a veces las mujeres necesitamos nuestro golpe. O sea, lo que yo trato de decirte es que a veces tenemos nosotros cosas tan metidas dentro del cerebro que lamentablemente vemos que la agresión se puede constituir como parte de la vida y hasta como un correctivo, y es ahí donde tenemos que tener cuidado. Doctor, ¿usted considera que en la sociedad que estamos viviendo ahora hay más actos de violencia, hay más formas de violencia? Sí, y ahora se suma, por ejemplo, la nueva forma de violencia es el ciberbullying, por ejemplo, que se ejerce sobre hombres, sobre mujeres, utilizando las redes. A una mujer, por ejemplo, muchas veces nosotros estamos viendo que podemos desprestigiar sacando una serie de adjetivos a nivel de las redes que no necesariamente son ciertas, pero son formas de agresividad también. Doctor, bueno, me queda clarísimo, entonces ya hay que tener en cuenta que esto es bien importante, ¿no? Darse cuenta entonces la relación con la familia, la relación con los amigos, la relación con la sociedad y no ser ciegos ante esta situación. Ha sido usted muy amable, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hay que tener en cuenta las recomendaciones del doctor Lozada, que sin duda son bastante importantes. Hacer estas consultas acerca de cómo es la relación con nuestros padres, con nuestros hermanos, cómo era desde pequeños, cómo nos llevamos con nuestros amigos, con las relaciones del día a día y no cegarnos ante esta realidad. Estuvo con nosotros el médico psiquiatra Hugo Lozada. Nos vamos a una pausa, regresamos.